Seguramente más de una vez te has preguntado por qué siempre atraes las mismas cosas a tu vida. ¿Por qué siempre tu entorno te acaba haciendo lo mismo? ¿Por qué te acaban traicionando? ¿Por qué siempre te topas con las mismas circunstancias a lo largo de tu vida? Pues en este vídeo no quiero compartirte ninguna fórmula mágica para cambiar esto de la noche a la mañana, pero sí quiero compartirte el único método que realmente va a hacer que puedas cambiar la realidad de tu vida o que puedas cambiar lo que atraes normalmente a tu vida. Antes que nada, para poder aplicar lo que te vengo a compartir en este vídeo, tenemos que entender de que absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida es un reflejo de quiénes somos nosotros. Es un reflejo de nuestras creencias limitantes, de la frecuencia en la que vibramos, de nuestras carencias, de nuestras heridas, de nuestros condicionamientos. Absolutamente todo es un reflejo de nosotros. Nuestra situación económica, nuestra relación de pareja, nuestra situación laboral, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, las situaciones que vamos viviendo, la paz interna que nosotros tengamos, todo es un reflejo de lo que nosotros llevamos dentro. Es como si alguien estuviese detrás de todas estas circunstancias que estamos viviendo y nos estuviese diciendo, hey, tienes este trauma, tienes esta emoción, tienes esta creencia limitante, ¿no? Para que tú le prestes atención y realmente puedas ir a la profundidad del problema, que es la única manera de poder solucionar algo externo. Entonces, para entenderlo bien, yo siempre lo explico de que nosotros somos como una especie de programa de ordenador, ¿no? Que funcionamos con ciertos códigos y archivos de cómo hemos sido programados en función de cuáles han sido nuestros condicionamientos, por dónde nos hemos criado, por las experiencias que hemos vivido desde pequeños. Ha llegado cierta información a nosotros y nuestra mente la ha asimilado y la ha ido ordenando en nuestra mente inconsciente para tener claro cómo tenemos que afrontar la vida, ¿no? De cómo tenemos que funcionar aquí. Es decir, que nuestra forma de actuar en la vida es en función a esa programación mental que nosotros tenemos. Es como un videojuego que lo programas exactamente con ciertos códigos para que el personaje cuando pase A haga B, cuando se produzca X haga Y, y el personaje está condicionado a que cuando ocurre una cosa haga X cosa, en base a su programación. Pues es lo mismo que tenemos nosotros, ¿no? Es como que nosotros tenemos absolutamente programado cómo pensamos, cuáles son nuestras creencias, cómo reaccionamos frente a las situaciones, qué cosas nos producen dolor, qué cosas nos producen placer. O sea, tenemos como ciertos condicionamientos y cierta programación mental. Entonces, según el condicionamiento de tu ego, que llamamos ego a todo lo que son tus creencias, tus pensamientos, tu cuerpo físico, todo lo que tiene que ver con tu avatar, nuestro cuerpo reacciona de X manera, ¿no? Según nuestra programación mental. Y esos patrones inconscientes que nosotros tenemos, de esos códigos, se van repitiendo a lo largo del tiempo porque estamos programados para hacer eso. Como decía antes, cuando ocurre A, pues hago B. Cuando pasa X cosa, hago tal otra cosa. No estamos como programados para saber exactamente qué hacer en todo momento. Ahora bien, el problema es que nuestros patrones inconscientes rara vez nos llevan a la vida soñada que realmente tenemos. Casi nunca nos llevan a esas cosas que nosotros realmente queremos conseguir o a ser esa persona que nosotros queremos ser. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de trascender un patrón, es decir, de poder cambiarlo y no repetirlo y no estar condenado constantemente a funcionar de la misma manera de lo que nos dice nuestra mente, de lo que nos dicen nuestros pensamientos y de cómo funcionan nuestros patrones inconscientes, que son inconscientes, así que de esa manera no los puedes cambiar, a menos que los hagas conscientes. Entonces, para tú poder trascender un patrón de comportamiento, que en este caso al final siempre hablo del tema de las relaciones, que es algo súper importante y que la mayoría de las personas están condenadas a tener malas relaciones, ya sea de pareja, con su familia o con su entorno, porque tienen patrones inconscientes que repiten y proyectan todo el tiempo con las diferentes relaciones que tienen en su vida. Entonces, para tú poder trascender un patrón, la única manera de hacerlo es siendo consciente y, en primer lugar, identificando este patrón que tienes. Porque, como te digo, los patrones, llamamos patrón a ese código mental que tú tienes, que todo el tiempo tu ego, ¿no? O tú repites lo mismo y reaccionas de la misma manera porque es como si fuese un robot, como si fuese un personaje de un videojuego que únicamente está programado para hacer todo el rato lo mismo, un patrón únicamente lo puedes repetir o lo puedes trascender. Entonces, en este vídeo te quiero compartir cómo puedes trascender un patrón de comportamiento que ya has identificado y que quieres dejar de repetirlo para trascenderlo, para cambiarlo por otro que te acerque mucho más a la persona que tú eliges ser, que te acerque mucho más a la relación de pareja que te gustaría tener, a las relaciones de amistad que te gustaría tener o a la vida que te gustaría tener. Entonces, todo este proceso empieza con una decisión. La decisión en la que tú tomas de que realmente quieres cambiar un patrón, ¿no? De que quieres identificarlo, de que ya aceptas de que todo, absolutamente todas las situaciones que estás viviendo en tu vida son un reflejo de ti. Y tomas conciencia de eso y quieres cambiarlo. Y entiendes de que hay ciertos pasos que tienes que tomar, como en primer lugar,
analizarte de manera objetiva de todas las decisiones que estás tomando y poder identificar los patrones que tienes. Porque no podemos cambiar algo si primero no somos conscientes de ese algo. Y hay mucha gente que intenta añadir cosas a su vida sin darse cuenta de que está programado. Tienes que cambiar esa programación, pero para poder cambiarla tienes que identificarla en primer lugar. Entonces, la decisión es una, pero la decisión más importante que hay que tomar es la decisión y el compromiso con uno mismo de ser consciente a lo largo del día. Porque de nada te sirve estar comprometido a cambiar una programación mental si tú en el día a día no eres consciente y estás en piloto automático únicamente reaccionando a lo que tu ego te dice, a lo que tus condicionamientos te dicen y a lo que tus patrones inconscientes te dicen, por lo cual lo sigues repitiendo. Si no tomas la decisión firme de ser consciente en el día a día, a observar y a pararte a ser consciente realmente de a dónde va tu conducta, qué es lo que te dice tu mente, qué patrones de comportamiento tienes el impulso de hacer o qué cosas tienes el impulso de hacer, para en ese momento poder identificarlo y decir, ok, vale, cuando pasa esta situación, mi programación funciona así, que cuando a mí una pareja me dice X cosa, yo reacciono así. Cuando me pasa X situación en mi vida, yo reacciono así. Y tú tener como el puzzle y poder identificar realmente cuáles son tus patrones de comportamiento en las diferentes situaciones que vas viviendo. Porque el problema, aparte de que si no eres consciente y no identificas tu patrón, no es únicamente de que te quedes repitiendo un patrón, sino que cada vez que tú sigues repitiendo un patrón, es decir, cada vez que ocurre una situación y tú vuelves a reaccionar de la misma manera que solías reaccionar siempre en base a tus patrones inconscientes, reafirmas aún más ese patrón. Es decir, como que lo vas haciendo más fuerte. Cada vez como que está más impregnado en ti, cada vez el piloto automático es más automático todavía. Ya cada vez es como más común y tu mente lo tiene como más arraigado y está como más justificado. Entonces, cuanto antes es súper importante hacer este ejercicio de realmente darnos cuenta de los patrones inconscientes que tenemos, identificarlos y tomar la decisión de ser consciente en el día a día para poder observar cómo funcionamos. El primer paso siempre es el autoconocimiento, y no el autoconocimiento de leerte un libro o de comprarte un curso, sino el autoconocimiento real de poder analizar cómo funcionas tú, identificarte el por qué en X situaciones quieres reaccionar de X manera. Y poder sostenerte, ese es el segundo paso, es primero identificarlo, es decir, ser consciente e identificar cuál es tu patrón inconsciente, y en segundo lugar, mantenerte. Es decir, no dejarte llevar por los impulsos de tu ego, de lo que te dice tu mente, de lo que te dicen tus emociones, sino poder frenarlo y poder, en primer lugar, estar en calma, es decir, no tomar ninguna decisión. Una vez que ya seas capaz de identificar el patrón que tienes, que ya hayas hecho el ejercicio de, ok, me pasa X situación, me analizo y me doy cuenta de que mi impulso, mi mente, mis emociones me dicen, tienes que reaccionar de X manera, yo me paro, me calmo y desde aquí decido qué decisión es la que yo quiero tomar. Y esta decisión nunca debe estar alineada con la persona que tú eres hoy, sino con la persona que tú has elegido ser. Porque si nosotros nos dejamos llevar en función de las posibilidades que nosotros tenemos, que es lo que muchas personas te venden de actúa siempre en función a lo que sientes y todo esto, nunca vas a poder cambiar un patrón inconsciente. Porque estás condicionado para reaccionar, para sentir y para pensar de cierta manera. Y eso casi siempre te va a llevar a una realidad que no es la que tú realmente quieres vivir. ¿Y cómo lo puedes comprobar? En función de cómo te sientes tú. ¿Cómo de bien te sientes tú tomando ciertas decisiones? ¿Cómo de bien te sientes tú en tu relación de pareja siempre que te son infiel? ¿Cómo te sientes tú cuando una persona te insulta? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Te sientes bien con cómo reaccionas tú a la situación o no? Es decir, comprueba cuánto de satisfactorio es tu patrón, tu comportamiento en la vida, y podrás saber cuánto de importancia tiene realmente poder cambiar estos patrones. Y para poder cambiarlos tienes que conectarte con la persona que tú eliges ser. En primer lugar, identificas tu patrón. En segundo lugar, te calmas, no tomas ninguna decisión. Y desde esta calma, tú decides conscientemente cuál es el nuevo patrón, cuál es el nuevo código, cuál es la nueva programación que quieres implementar en tu inconsciente que va más alineado con la persona que tú quieres ser. Y una vez que ya tengas clara esa decisión, tienes que ir poquito a poco tomando esa decisión en tu vida, en las decisiones que te van surgiendo, independientemente de cómo lo sientas. Porque como ya digo, por eso es tan importante la conciencia, que la conciencia no es más que la renuncia a tu ego, es separar tu conciencia de lo que es tu ego. Digo otra vez que todo lo que es tu ego es tus pensamientos, tus creencias, tu cuerpo físico, tus emociones, todo lo que tiene que ver con este avatar que al final está programado por personas y por situaciones que tú no has elegido. Por dónde has nacido, por tus condicionamientos, por tus costumbres, por tu cultura, por tus padres, por las experiencias que has vivido, por tu educación, por todo.
Entonces tú estás condenado a actuar de una manera que ya estás viendo que no te está dando los resultados que tú realmente quieres tener. Entonces, por mucho que tú hagas consciente ciertos patrones inconscientes que no te gustan, por ejemplo, en función de tus relaciones de pareja, de que siempre caes en lo mismo, de que siempre te acaban haciendo lo mismo y tú lo perdonas, de que cuando te son infiel te enfadas un poco pero a los días vuelve, de que cada vez que estás muy confiada en ti pero una persona duda de ti directamente caes en la desconfianza y empiezas a ocultar cosas de ti. Son patrones que tú tienes que identificar, que todos tenemos totalmente diferentes, pero que te llevan a una vida insatisfactoria o que realmente no te gusta. Entonces, tú, a pesar de hacerlo consciente, en el día a día el problema es que somos personas que no vivimos conscientes, es decir, vivimos en piloto automático y reaccionamos y repetimos los patrones de cómo estamos programados, de cómo funciona nuestro ego. Entonces, si tú eres consciente, tomas la decisión esta de calma y dices, voy a tomar la decisión que está alineada de cómo yo quiero actuar en función a la persona que yo he elegido ser, no a función de la persona que yo soy, de cómo funciona mi mente y de lo que me repiten mis patrones inconscientes, yo esa decisión la tengo que tomar a pesar de las resistencias que voy a sentir en mí, a pesar de las emociones que yo sienta, a pesar de los miedos que yo tenga, porque todo eso soy consciente de que lo voy a sentir, porque estoy tomando una decisión que va en contra de mi programación. Es como si tienes un ordenador, pero no haces lo que el ordenador te quiere. O sea, hay un error, hay algo que no está siendo compatible. Pero con el tiempo que tú vas yendo en contra de eso y vas tomando esas decisiones, tu mente inconsciente se va reprogramando y va empezando a tomar estas decisiones que tú estás tomando como una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad se acaba convirtiendo en el tiempo en tu nueva programación. Y así poco a poco vas reprogramando lo que es tu mente, lo que es tu subconsciente. Y este vídeo lo hago porque hay muchísima gente que habla de la reprogramación mental, pero te hablan mucho de eso, pero no te hablan de realmente el cómo lo puedes hacer de una manera que tú te desidentifiques realmente de lo que tú sientas. La mayoría de las personas saben que sí, que funciona de tal manera, pero no lo puedo cambiar. Porque es evidente que tu mente y tu cuerpo y tus emociones siempre te van a llevar a un sitio y tú, si no eres capaz de desidentificarte de eso, que es todo un trabajo y que lo voy compartiendo en muchos más vídeos en el canal, de cómo realmente desidentificarte de ti a través de la conciencia, verte en tercera persona y analizar de que todo eso no eres tú, ¿no? De poder salirte de ahí, no estar tú en la emoción. Es decir, acéptate que estás sintiendo miedo, tristeza, rabia, lo que sea, pero puedes salirte de ahí desidentificándote de esa emoción y desde ahí, siendo consciente, tomar la decisión que tú realmente quieres tomar. Y es súper importante reprogramar nuestra mente para absolutamente todo, porque como digo, la mayoría de las programaciones mentales que la mayoría tenemos no nos llevan necesariamente a la vida que queremos tener, pero sobre todo a las relaciones. Porque las relaciones, por la relación que hemos tenido con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro entorno más cercano, hemos creado muchos patrones que son los que ahora reflejamos en nuestras relaciones. Por eso tus relaciones suelen estar condenadas a cómo ha sido la relación con tu madre y con tu padre. Porque lo único que haces es, con ese condicionamiento y esa programación que tú has adquirido de lo que está bien y lo que está mal, de cómo debes relacionarte con una mujer, de cómo debes de relacionarte con un hombre, en función de lo que tú has aprendido en función a tus padres, que lo habrán hecho lo mejor que ellos han podido, pero no necesariamente lo han hecho de la forma que tú quieres replicar de mayor, que tú quieres replicar con las otras personas de tu entorno o que vayas conociendo a lo largo de tu vida, pero estás condenando esas próximas relaciones que tú tengas, no solo de pareja, sino de amistad, laborales o de lo que sea, a repetir constantemente lo mismo que tú has aprendido de ellos. Entonces, si tú realmente no haces este trabajo de desidentificación y de realmente reprogramar todos estos patrones inconscientes, siempre vas a repetir exactamente lo mismo a lo largo de tu vida. Así que dicho esto, no lo quiero hacer mucho más largo, únicamente quería explicar esto. Es súper difícil el trabajo de ser consciente constantemente, pero teniendo como este paso a paso, pues podemos ir haciendo pequeñas prácticas en el día a día de identificar cómo funcionas tú. Es súper importante que tengas claro de, vale, cuando me pasa esta situación yo reacciono así. En segundo lugar, mantener la calma. En tercer lugar, decidir conscientemente qué decisión quieres tomar y de qué manera quieres reprogramarte a pesar de las resistencias que tu ego sienta en ese momento. Y en cuarto lugar, entender de que a medida que vamos tomando más esas decisiones, eso va a formar parte de nuestra nueva normalidad, por lo cual nuestra nueva programación mental, y habrá un momento en la que nuestro primer impulso sea tomar esa decisión que realmente nosotros queremos tomar, que ahora nos cuesta la misma vida, pero que en el día de mañana va a ser un impulso natural y totalmente normal. Así que dicho esto, no le doy más rodeos. Si te ha gustado, suscríbete al canal, sígueme también en Instagram y nos vemos en siguientes vídeos.